Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la clase de ciencias. Vamos a explicar los temas de reacciones químicas y la ley de la conservación de la materia. Para esto voy a utilizar pues esta dinámica de este video en donde ustedes me van a estar viendo, pero también voy a estar explicando las diapositivas de los temas para que pues queden claro. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben, tienen el correo de la materia y pues ustedes pueden mandarme sus dudas ahí. Bien, para saber un poco de esto, primero tenemos que tener en cuenta, ya habíamos visto lo que viene siendo el tema de las reacciones químicas, ya sabemos cómo se producen, ya sabemos por qué se producen y pues sabemos que uno de sus principales factores viene siendo pues la transformación de la materia, de una transformación química. En la química siempre se utiliza también lo que son la medición. La medición la podemos encontrar en cualquier ciencia. Realmente es algo con lo que nosotros podemos cuantificar o cualificar dependiendo del caso. También lo podemos encontrar en otras asignaturas como la matemática, la física, la biología, en fin, en todos lados podemos encontrar la medición como tal. En este caso, pues sabemos que la medición pues necesita cuantificar lo que son diversas magnitudes pues pueden ser de algunos objetos, pueden ser de lugares, pueden ser, en el caso por ejemplo de los cualitativos, de qué bonito está, qué bello, o cosas por el estilo. En el caso de lo cuantificable, pues obviamente pues ya sería ponerle una medida y una unidad de medida. Podemos ver varios ejemplos aquí, como está en el caso de la diapositiva, pues podemos ver que la masa es uno de ellos, el tiempo pues podemos cuantificarlo. Ustedes saben que no es absoluto, pero se puede cuantificar. La temperatura, ya que esta nos permite para las reacciones químicas, es muy importante, ya que pues puede ser de alguna manera catalizador para estas, y pues la velocidad entre otras magnitudes. Bueno, en este caso su libro maneja 4 escalas en las cuales pues vamos a estar viendo unas, y ahorita vemos el por qué estamos viendo estas escalas o en la que estamos llegando. Primeramente pues manejan lo que son la escala humana, la escala astronómica, microscópica y submicroscópica. En cuestión de la escala humana, pues obviamente estamos correspondiendo a todo lo que tiene que ver con actividades humanas. Obviamente que se tiene que cuantificar eso. Podemos ver pues el hecho de que pues, conduzcan autos, eso es una de las velocidades. Podemos ver la masa de la población en general, de algún lugar. En fin, los espectros de luz, todo lo podemos cuantificar, la contaminación, entre otras cosas. También lo podemos ver igual cuando estamos cuantificando cosas tan simples como lo que son el usar cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, unos libros, unas plumas, bancos, autos en general. La escala astronómica, pues lo podemos ver que también tenemos cantidades externas. Obviamente estamos hablando de lo que viene siendo el universo, todo lo que son los astros, planetas, cuerpos celestes, gaseosos, en general. Todo lo que está afuera, más allá, que está muy grande o son cantidades muy grandes, excesivamente grandes, las podemos encontrar. Un ejemplo nos podemos tener aquí lo que viene siendo la masa de la Tierra, claro, puesta en gramos, que si se fijan son grandes cantidades, son una cantidad muy excesivamente grande, y sin embargo pues ahí está. De hecho, ahorita vamos a ver el por qué estamos hablando de esto. Cuando hablamos de la escala microscópica, ustedes saben que, y debieron haberlo visto en su curso de biología, pues obviamente estamos hablando de las células, de las bacterias, de los virus, entre otras moléculas, otros organismos pequeños como bacterias, fitoplancton, zooplancton, todos estos que son demasiado pequeños, que no son visibles a simple vista.
¿Los podemos observar? Sí los podemos observar, pero necesitamos instrumentación. En la escala submicroscópica podemos ver lo que son las partículas, el tamaño de las partículas, como son los átomos, los iones o las moléculas. Son demasiado pequeñas, inclusive pues sabemos que existen también los quarks, entre otros electrones, protones, neutrones, que son pequeños o más pequeños que siquiera un átomo. ¿Cómo los podemos cuantificar? Bueno, si se fijan, aquí vemos, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, que es relativamente muy pequeño, es excesivamente pequeño y pues tiene una gran cantidad de ceros antes del 1. Después del punto, obviamente, esto quiere decir que es algo muy pequeño. Pero ¿por qué ponemos estas cantidades? ¿O qué es lo que nos sirve? ¿O para qué nos sirve estas cantidades? Bueno, pues lo que necesitamos es utilizar las potencias de 10. Las potencias de 10 ya la habían visto en cursos anteriores de matemáticas, o debieron de haberlo visto. Si inclusive pues lo hemos visto en clase, lo hemos practicado, pues obviamente sabemos que las potencias nos ayudan a de alguna manera compactar las cantidades de números o cantidades muy excesivas, muy grandes, con grandes cantidades de números, y pues obviamente reducirlas a algo que nosotros podamos más moldear. Y ahora llegamos a una unidad de medida, la cual necesitamos y es muy importante en química, ya que pues viene siendo el mol. Como ya les dije, es una unidad de medida la cual lo necesitamos para pues lo que son las moléculas, todo aquello, digo, las partículas, las que son átomos, moléculas, iones y electrones. ¿Y qué es un mol en sí? Pues es eso mismo, una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de partículas con átomos que hay en 0,012 kilogramos o 12 gramos, que es exactamente lo mismo, del isótopo 12, que acuérdense que es un isótopo radiactivo, ya lo habíamos visto en clase. ¿Qué quiere decir esto? Este isótopo radiactivo tiene algo en especial porque tiene en su interior, en su núcleo, tiene lo que son 6 protones y 6 neutrones, lo que le permite estar un poco balanceado. ¿Y cómo cuántos átomos necesitamos para recolectar esos 12 gramos de ese carbono? Pues bueno, se estuvo determinando con el paso del tiempo y llegaron a la conclusión de que se necesitaban solamente 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 para llegar a los 12 gramos. Esto pues obviamente, como les digo, no fue fácil de cuantificar, de llegar a este punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es como si hubieran, pues imagínense ustedes que tienen átomos. Si ustedes imaginen cómo son los átomos, no los vemos, somos nosotros átomos, estamos llenos de átomos, perdón. Entonces son algo muy pequeño y es como si los estuvieran poniendo de uno por uno a una báscula hasta que llegan los 12 gramos. Obviamente es excesivamente cantidades enormes de este átomo, pues obviamente llegaron a la conclusión. Como les digo, es muy difícil. Entonces, pero más o menos para que se den una idea. Se le acuñe el nombre de Avogadro porque se le da en honor al científico Amadeo Avogadro. Había otra persona que había llegado a este número, solamente que no lo hizo precisamente con el carbono 12, fue con el hidrógeno y fue Jean Fermin. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, pues al que se le acuñe el nombre, y de hecho pues lleva su nombre, este número, el 6,022 por 10 a la 23, es el número de Avogadro. Y este nos ayuda pues para indicar lo que son átomos, iones, moléculas y partículas que están contenidas en un mol de una sustancia. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Primeramente nos sirve algo muy importante, ¿sí? Porque acuérdense que existe un postulado, una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué, tú transformas la materia, no la vas a poder deshacer de la nada, ni tampoco la vas a crear de la nada. Siempre debe de existir la misma cantidad
de materia, porque siempre se va a quedar. No importa que se transforme en otra partícula, en otro compuesto, tú tienes que tener la misma cantidad. Y ahorita vamos a más adelante en el otro video vamos a explicar cómo se llegó a este punto. Ahora, tenemos que, para poder hacer o sacar, ¿sí?, la equivalencia, ¿sí?, del número de partículas, lo podemos utilizar como factor de conversión. Este mismo, el de 1 mol, equivale a 6,022 por 10 a la 23. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que dice si tenemos 2 moles de átomos de hierro, ¿cómo lo transformaríamos a átomos de hierro? Pues bueno, podemos ver que aquí tenemos los 2 moles que nos están dando de ejemplo y lo vamos a multiplicar como una regla de 3 simple, porque es un factor de conversión en donde tenemos que 1 mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Cuando hacemos la multiplicación cruzada, que sería 2 por 6,022 por 10 a la 23 y dividido entre 1, obtenemos el número de 12,04 por 10 a la 23. Estos son átomos de hierro. Ahora, ¿para qué nos sirve el mol? Para sacar la masa molar y la masa molecular. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a obtener ese concepto para poder respetar el de la ley de la conservación de la materia. ¿Qué es la masa molar? Pues bueno, la masa molar es aquella que se trata de la masa de un mol de una sustancia. Y la masa molecular es la masa de la molécula de un elemento o un compuesto, y esta se representa en una unidad de medida llamada UMA, que es técnicamente unidad de medida. Aquí lo que tenemos que ver, o necesitamos una para poder llegar a la otra. La masa molar la necesitamos para obtener la masa molecular. Sin una no tenemos la otra. Ojo, aquí en la masa molecular menciona acerca de que un elemento. ¿Se puede sacar la masa molecular de un solo elemento? Sí, sí se puede sacar la masa molecular de un solo elemento. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos, si en dado caso llega a tener un coeficiente, que ahorita voy a explicar eso, si llega a tener una cierta cantidad de coeficiente, pues automáticamente se le pasarían los números de átomos que tendría dicho elemento. Y así podría ser que sea un elemento o una molécula diatómica o triatómica, dependiendo de cuántos átomos tenga. Ok. Aquí primeramente necesitamos unos pasos para poder sacar la masa molar y la masa molecular. Como les digo, necesitamos uno para llegar a la otra. Primeramente necesitamos saber la masa molecular. Antes de esto, como un paréntesis, necesitamos encontrar o saber las partes del compuesto que tenemos ahí, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo esto que vendría siendo la molécula de agua. Nosotros la conocemos, que es H2O. En este caso, yo estoy poniendo los nombres de cuáles son las partes de la fórmula química que tienen aquí. En este caso, sería que primeramente tenemos, como ya les había mencionado, el coeficiente, ¿sí? Que eso es lo que voy a explicar, que eso es lo nuevo, a diferencia de lo otro que ya hemos visto. El coeficiente marca o determina un número enorme, un número gigante comparado contra el subíndice, y este permite saber cuántas moléculas existen de dicho compuesto. En este caso, por ejemplo, pues tenemos 2 moléculas de agua. Ahora, tenemos los símbolos de los elementos. Aquí tenemos un elemento, 2 elementos. Recuerden que para determinar cuántos elementos hay que determinar cuántas mayúsculas hay en esa fórmula química. Si se fijan, aquí nada más hay 2 mayúsculas, quiere decir que hay 2 elementos. En este caso podemos saberlo a simple vista porque sabemos que la H es el símbolo del hidrógeno y el oxígeno pues viene siendo el símbolo, la O, perdón, viene siendo el símbolo del oxígeno, ya se los adelanté. En el caso de los subíndices, acuérdense que son el número o la cantidad de átomos que hay de cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vemos aquí que tenemos el hidrógeno, vamos a ver que tiene 2 elementos. Digo, dos átomos. Tiene 2 átomos. ¿Por qué? Porque aquí menciona que tiene 2 de subíndice.
Pero si se fijan en el oxígeno no tiene ningún subíndice. Cuando no tenga ningún subíndice quiere decir que solamente hay un solo átomo. ¿De acuerdo? Entonces, ya que obtenemos o sabemos realmente cuáles son las partes de esta fórmula química, pues ahora podemos analizarlo y podemos sacar lo que viene siendo la masa molar y la masa molecular. Primero, la masa molecular. Como ya vimos el paso 1, ya sabemos que hay que identificar cuáles son los elementos que están ahí. Como les mencioné, los elementos, vuelvo a repetir, los elementos son aquellos que tienen las mayúsculas, ¿sí? El símbolo de los elementos mayúscula es que quiere decir que es un solo elemento, ¿sí? En este caso, como hay dos mayúsculas, hay dos elementos, ¿sí? Y vemos aquí, ya se los adelanté. Vamos al siguiente paso. En el paso número 2, pues vemos que ya que identificamos estos elementos, pues ahora debemos saber cuántos átomos hay de cada uno. Como ya les mencioné, el subíndice es el que menciona cuántos átomos hay. En el caso del hidrógeno, como tiene un número 2, pues obviamente el número 2 equivale, dos átomos, entonces obtendríamos 2 átomos para hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, como no tiene ninguno, pues obviamente vamos a obtener que solamente tiene un átomo, ¿sí? Muy bien, ahora pasando al siguiente proceso, o al siguiente paso, vamos a decirlo así, necesitamos ahora saber cuáles son las masas atómicas. ¿Cuáles son las masas atómicas? ¿De dónde podemos sacarlo? Acuérdense que la masa atómica promedio o la masa atómica nada más la vamos a encontrar o la vamos a obtener de una tabla periódica, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen una tabla periódica en su libro, pueden comprar cualquier tabla periódica en una mercería o podemos buscar en internet una que yo ya les había puesto. Ahorita voy a quitar esta presentación para que podamos ir directamente a dicha tabla. Ustedes ya la habíamos visto, ya les había dicho que pues aquí está el nombre de esta tabla, que es PI Table, pues que es Periodic Table, a fin de cuentas. Y pues bueno, como les dije, siempre va a obtener todos los de estos. De hecho ya lo habíamos visto, aquí podíamos haber cambiado la temperatura, hicimos un ejercicio. Y pues bueno, vamos a ver. Acuérdense que todas las tablas periódicas les va a decir qué hay que buscar o en dónde podemos buscar la información. Por ejemplo, en este caso, si vemos aquí nosotros tenemos varios números, ¿sí? Si tomamos en cuenta el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, vemos que tenemos diferentes números. Por ejemplo, vemos un 1 aquí, otro 1 acá. Tenemos una H mayúscula en rojo, tenemos hidrógeno, la palabra hidrógeno, y un número que está en decimales. Recuerden que primeramente tenemos que identificar pues estos números, por eso se les encargó una actividad en donde pongan cuál es el número atómico, cuál es la masa atómica, cuál es el símbolo, cuál es el nombre y cuál es el número de oxidación. En este caso menciona primeramente el número atómico. Acuérdense que el número atómico es el número en sí de orden que lleva cada elemento. Por ejemplo, si vemos el helio, vamos a ver que tiene el número 2. Si vemos el litio, tiene el número 3. El berilio número 4 y así nos vamos. Si vamos otra vez al mismo de hidrógeno y vemos este número que está en la esquina superior derecha, pues vamos a ver que ese es el número de oxidación. Ese todavía no lo hemos visto. Digo, sabemos que está ahí, pero todavía no lo hemos visto en tema, en clase, pero pues más adelante lo vamos a ver. Y tenemos también la H mayúscula, que vendría siendo el símbolo del elemento. También tenemos el nombre, que pues en este caso sería hidrógeno. Y por último tenemos la masa atómica promedio. Acuérdense que esta es la que vamos a necesitar para poder sacar los problemas que estamos explicando. Entonces, si vemos el hidrógeno, que teníamos la molécula de agua, sería hidrógeno y oxígeno. Primero tenemos el hidrógeno y tenemos que es 1,008 y en el caso del oxígeno es 15,999. Pero ¿para qué tenemos esto? ¿O para qué vamos a hacer con este número? Pues bueno, necesitamos ese número. Vamos a
avanzar un poco. Y vemos que ese número pues es el que vamos a poner aquí, que es el que vamos a utilizar para poder sacar la masa molar. Necesitamos la masa atómica, que aquí ya les estoy poniendo, que vendría siendo, me dejan, les pongo un puntero láser. Sí, aquí está. El caso del 1.008, acuérdense que nosotros en la clase habíamos mencionado que para evitar un poquito el estar poniendo o no saber cómo poner los números con decimales, o que hagan la suma o la multiplicación o lo que sea que vayan a hacer y mencionen que no sepan cuántos decimales van a ser, ya dijimos que nosotros vamos a omitir esos números siempre y cuando esté, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es 0.0, el siguiente número después del punto viene siendo un 0. Acuérdense que de 0, si es un 0 al 5, o sea 0, 1, 2, 3, 4 o 5, se va a quedar sin decimales. O sea, ¿qué vamos a hacer? Literalmente vamos a quitar estos decimales y vamos a pasar nada más el número entero. En el caso del oxígeno, como vemos que tiene 15.9, que quiere decir que es 0.9, cuando es de 0.6 a 0.9 se tiene que redondear, o sea, pasar al siguiente entero. En este caso sería del 15 al 16. Por eso tenemos que la masa atómica del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Esto depende también de muchos libros, de muchos autores en cómo lo quieran representar, también de cómo quieran hacer las tablas periódicas, porque es una significancia, es algo muy pequeño. Es un error que podemos cometer algunos de los mismos maestros científicos, pero pues a fin de cuentas vaya, es algo muy pequeño, es un error que está pasable, vamos a decirlo así. Ahora, vamos al siguiente paso. Una vez que ya obtenemos la masa atómica y ahora ya tenemos el número de átomos, vamos a hacer una multiplicación. Esto que estamos haciendo, este número 4, perdón, viene siendo la masa molar, ¿sí? Necesitamos, a ver, permítame. Sí, la masa molar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es multiplicar el número de átomos, que vendría siendo este número primero, ¿sí? Que sería el 2 y el 1, y multiplicarlo por las masas atómicas, que sería 1 y 16 en el caso correspondiente del hidrógeno y del oxígeno. La multiplicación de 2 por 1 sería 2 y el del 1 por 16 sería 16. Debemos de tomar en cuenta que una de las unidades de medida debe de ser los gramos. Debemos de ponerse. Ahora, hay un inconveniente aquí. No en todos, en este caso yo se los estoy poniendo para poder explicárselos, pero no en todos lo que viene siendo las fórmulas químicas van a venir coeficientes. Si no viene un coeficiente, quiere decir que es 1, entonces no pueden omitir este paso. Pero en dado caso de que llegue a tener un coeficiente, como este es el ejemplo de un 2, pues obviamente hay que multiplicar, ¿sí?, lo que obtuvimos de masa molar por el coeficiente, ¿sí?, que vendría siendo un 2. Sería el 2 del hidrógeno, multiplicarlo por 2, y el 16 que sacamos del oxígeno, pues multiplicarlo por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por todo? Porque el coeficiente está abarcando todo el compuesto. Si estuviera nada más en el 2, en el oxígeno, pues y no hubiera nada aquí, pues obviamente no se está abarcando nada. Bueno, como vemos, ya multiplicamos y obtenemos el 4 y el 32. Igual, ponerle los gramos. Después tenemos el paso y el último paso, que vendría siendo el paso número 5, y que necesitamos ahora obtener el otro lado de la moneda, o sea, la masa molecular. ¿Cómo vamos a obtener la masa molecular? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es sumar la masa molar que obtuvimos de los dos elementos y simplemente obtendremos la masa molecular, que sería en este caso el 4 del hidrógeno y el 32 del oxígeno. Lo vamos a sumar y obtenemos un 36. Acuérdense que tenemos, como vimos al principio de este tema, pues sería ponerle el UMA. Se está representado como una especie de U, ¿sí? Simplemente lo ponemos y esa viene siendo su unidad de medida.
Y eso sería todo para obtener lo que viene siendo la masa molar y la masa molecular. Ahora, tenemos las ecuaciones químicas. Cuando tenemos una fórmula química, pues obviamente hay veces que van a estar reaccionando esta fórmula química con otro compuesto o con otro elemento. Cuando llega a haber una reacción de este tipo, pues obviamente se empiezan a formar lo que son las ecuaciones químicas, ¿sí? Como aquí dice, las reacciones químicas suceden cuando se rompe o se forman nuevos enlaces químicos entre los átomos. Algo que tenemos que aclarar, que para poder expresarlos nosotros de manera escrita, pues obviamente necesitamos las ecuaciones químicas. En ellas tienen que participar, pues obviamente, la parte de los reactivos y la parte de los productos, que sería lo final, es lo que te dio de la interacción, ¿sí?, de los reactivos. A veces puede ser un solo reactivo que se separó, o a veces puede ser dos reactivos que se juntaron y formaron otros dos reactivos, o nada más formaron uno, depende de la ecuación química. Ahora, se tiene que dibujar una flecha que puede a veces ser de un solo sentido o a veces puede ser de dos sentidos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, dependiendo de la ecuación, puede que haya una regresión, así se le dice, cuando pasa a ser un compuesto y puede volver a regresar al compuesto anterior. Pero obviamente eso lo van a ver más adelante. Por lo pronto, aquí tenemos lo que son las partes de la ecuación química. Primeramente, pues aquí vemos dos compuestos, que aquí se pone un más, porque pues al parecer, bueno, aquí van a interactuar, ¿sí? No es que se sumen como tal, simplemente van a interactuar, ¿sí? Y pues obviamente esta parte de aquí se le conocería como reactivos. Estos dos son los reactivos o reactantes, pero es exactamente lo mismo, ya ustedes como quieran llamarlo, pero sería reactivos o reactantes. Después tenemos que la flechita que mencionamos, que esta nos va a indicar la producción, pues valga la redundancia, de productos. En este caso se obtienen estos dos compuestos, si se fijan, son parecidos, obtienen las mismas cantidades y los mismos compuestos, solamente los mismos elementos, pero en otros compuestos. Estos productos también se les conoce como residuos y pues nos van a mencionar qué es lo que se produjo de los reactivos. A veces, como les decía, a veces puede haber una flecha que no esté indicando hacia su derecha, sino también a la izquierda, o sea, en ambos lados. Y pues quiere decir que es que se puede hacer una regresión, o sea, que de estos reactivos transformaste a estos y también poder volver a regresar a los primeros. Ahora, como les mencioné, ¿por qué vemos esto? Les hice un comentario precisamente. La proporción que tienen de cantidad de moléculas, átomos en general, es la misma de un lado de los reactivos como en el lado de los productos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una proporción de 2, 2, 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que hay dos moléculas de sodio. En este caso aquí hay dos moléculas, bueno, me faltó poner un 2, perdón. Aquí debería venir un 2. Moléculas de agua en forma líquida. Bueno, el sodio está en estado sólido, el agua está en forma líquida y va a producir dos moléculas de hidróxido de sodio en solución acuosa. Acuérdense que acuoso quiere decir que está en agua, y una molécula atómica de hidrógeno en forma de gas. ¿Qué quiere decir aquí? Si se fijan, bueno, ahorita todavía no lo pueden relacionar muy bien, pero aquí lo que está pasando es que está la misma proporción de los reactivos como en los productos, o sea, está la misma cantidad de los elementos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, esto da pauta a la ley de la conservación de la materia. Como nosotros sabemos, dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
aquí podemos ver el ejemplo de lo que les estaba mencionando de la ley de la conservación de la materia. Si vemos este ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos que tiene una proporción de 4, 3 y 2, ¿sí? Pero si vemos y sacamos lo que viene siendo la masa molar y la masa molecular de cada uno de estos compuestos, por ejemplo, en el caso del hierro, en las 4 moléculas de hierro, vamos a sacar su masa molar y luego su masa molecular. Primero su masa molar y luego su masa molecular, junto con los reactivos, que sería estas 3 moléculas de dióxido. Y obtendremos que a la suma de las dos masas molares vamos a obtener una masa molecular de esta cantidad, 319.4 gramos. En el caso de este compuesto, pues obviamente en el lado de los productos vemos que si sacamos su masa molar y su masa molecular, obtenemos que tenemos la misma cantidad en gramos de un lado como en otro. Eso es lo que se quiere decir, que es lo de la ley de la conservación de la energía, de la materia, perdón. Bien, por mi parte esto es todo. Este solo es el primer video. Voy a hacer otros 2 más en donde les vamos a explicar los siguientes 2 temas. Si tienen alguna duda pueden mandarla directamente al correo, lo repito, y muchas gracias por su atención.